¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Dios es bueno. ¿Está contento de estar aquí? Sean bienvenidos una vez más en esta mañana. Qué bueno que podemos disfrutar de la presencia de Dios todos juntos. El poder cantar, el poder expresar al Señor, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón a través de la música, a través de la alabanza, es maravilloso. ¿Sí lo cree así? Y qué bueno que usted y yo tenemos esa oportunidad y ese privilegio de poder hacerlo. Incline su rostro conmigo en esta mañana y dígale: Señor, muchas gracias por ese tiempo. Te hemos cantado, te hemos aplaudido, te hemos, Señor, glorificado a través de la música, Dios, y te damos gracias, Padre. Y queremos, Señor, honrarte con todo nuestro corazón. Tú eres el principal, el más importante en este lugar, y fuera de ti, Señor, no hay nada, no hay nadie, Señor. Agradecemos tu infinita bondad, tu infinita misericordia, Señor, y te damos gracias, Padre. Ahora pues queremos escuchar tu voz y poder conocer lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Nuestra estancia en este lugar es por eso, porque queremos agradarte. Nuestra estancia en este lugar no es por otra cosa, es porque, Señor, queremos agradar tu corazón y poder, Señor, conocer lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Y un día, Señor, poder estar cara a cara frente a ti, frente a tu majestad, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, desde el más pequeñito hasta el más grande de este lugar. Señor, muchas gracias. Habla a nuestro corazón en esta hora, Padre, en tu nombre, que es por sobre todo nombre. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en Job. Y le tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que seguimos aprendiendo de Job. ¿Sí es así o no? La mala es que llegamos a nuestra última plática, ¿verdad? El día de hoy tenemos nuestra última plática, la plática número 7. Esta serie, ¿verdad?, de Job, y hemos aprendido muchísimo. Yo, ¿verdad?, le digo a mi esposa, he aprendido muchísimo de parte de Dios durante este mes y medio, ¿verdad?, que hemos estado aquí, y damos gracias a Dios porque su misericordia es buena, es grande. Y hemos llegado a esta última plática de esta serie de Job, este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y seguimos bajo esa línea: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vimos semanas atrás cómo sus amigos lo acusaron sin saber realmente lo que había en su corazón, sin conocer lo que realmente Dios estaba preparando para Job y para todos los que estaban alrededor de él a través de esta situación complicada. Vimos cómo Eliú, ¿verdad?, se acerca ahí con estos 3 amigos y les reprende, les dice, ¿verdad?, les llama la atención y les dice: yo pensé que ustedes, por tener más tiempo, ser más grandes, iban a hablar con sabiduría, pero me doy cuenta que no es así, y los reprende, les llama la atención. Y Eliú, movido, ¿verdad?, por el corazón que ama a Dios, comienza a exaltar el nombre del Señor. E inmediatamente después vemos, ¿verdad?, cómo Dios entra en acción, y es lo que vamos a ver un poquito en esta mañana. Y vemos también cómo Eliú no solamente reprende a esos amigos que de verdad estaban hablando sin sabiduría, sino que también reprende a Job y le dice: y tú no te hagas el pobrecito. ¿Sí se acuerda? Bueno, no lo dice así tal cual, ¿verdad? Pero le dice: bueno, y tú, ¿verdad?, tienes que reconocer que Dios es soberano, ¿sí? Y resalta la grandeza y soberanía de Dios. En ese momento vemos a Dios tomando el control, tomando el lugar. Qué importante es esto, escúcheme bien: Dios tiene que tomar el control. Dios tiene que tomar el lugar. Amén. En mi vida, en mi corazón, Dios tiene que tomar el control, Dios tiene que tomar el lugar. Si Dios no toma el control y no toma el lugar, seguiremos hablando sin sabiduría, seguiremos actuando sin sabiduría. El dolor que pueda haber en nuestro corazón nos va a llevar a poder complacer a Satanás. Ay, ¿qué está diciendo, hermano? Sí, ¿se acuerda cuál es el deseo del diablo? Que Job renegara de Dios. Y el hablar de nuestro corazón
hace que Satanás se alegre, porque tú y yo no textualmente, no verbalmente renegamos de Dios, pero con nuestras actitudes muchas veces renegamos de Dios, y eso es lo que el enemigo quiere, ¿sí? Y lo ha logrado en muchos corazones. Y por eso el objetivo de esta plática, para que a partir de ya el enemigo no pueda lograr su cometido con cada uno de nosotros, sino que al contrario, el enemigo quede avergonzado, porque cada uno de nosotros podemos dejar a Dios tomando el control de nuestra vida, tomando el control de nuestras palabras, tomando el control de nuestras actitudes, ¿sí? Les hablaba con los muchachos hace un momento, los que se van a bautizar, los hermanos, las hermanas que se van a bautizar, y lo he dicho aquí muchas veces. Cuando mi fe está bien cimentada en el Señor, tenemos nuestras emociones pegadas ahí, ¿verdad? La fe y la carne, donde están las emociones, pegada a nuestra fe, a nuestro espíritu, el espíritu y la carne, y entonces vamos caminando todos en esa línea. Perdón que haga esto, es que no puedo agarrar el micrófono. Y vamos todos caminando en esa línea. Pero en muchos de nosotros las emociones, bueno, en todos nosotros las emociones son feas y traicioneras, ¿sí o no? Y de repente la emoción se va abajo y ay, me siento triste, me siento desanimado, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu de Dios, la fe que está bien cimentada en la palabra de Dios, dice, ¿cómo de que no? Y como un imán, jala nuestras emociones y dice, no, glorifica el nombre del Señor, exalta el nombre del Señor, amén. Pero en muchos, cuando su fe no está bien cimentada en la palabra, y podemos verlo porque la palabra no les cae bien, hay molestia, hay actitudes negativas, su fe que según está firme en la palabra, cuando la emoción se descontrola, se va con todo y todo. Y entonces la pregunta es, ¿quién lo levanta? ¿Sí? ¿Quién lo levanta? Por eso dice, es que no me visitan, no oran por mí, no, porque su emoción y su fe se fueron con todo y están allá abajo y nadie lo levanta. Esa es la vida de muchos cristianos. Pero cuando mi fe está bien cimentada en la obediencia a la palabra, entonces mi emoción fuera de control, como un imán, es atraída a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos pasamos por emociones descontroladas. Todos nos enojamos, todos nos entristecemos, todos nos desanimamos. Pero ¿sabe qué me saca a flote? La fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y si eso es una realidad en tu corazón, bendito el nombre del Señor, porque estás caminando como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando no es así, entonces yo te invito a que puedas recibir realmente a Jesús en tu corazón, porque no importa los años que tengas, si tu actitud sigue siendo así, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mira, Job habla de su corazón. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios toma el lugar en ese instante y comienza a charlar ahí con Job. Y más que una charla, bueno, comienza ahí a decirle algunas cosas a Job, ¿sí? Y en ese momento vemos a Dios que toma el control. Y Job, ¿verdad?, comenzó a experimentar una situación más complicada de la que ya estaba viviendo, porque él comienza a hablar de su corazón. Mire, ya había soportado los sermones de los amigos que lo acusaban injustamente, lo acusaban de pecado, ¿sí? Y en realidad no era así. Job ya había soportado, ¿verdad?, las palabras de su esposa, ya había soportado la pérdida de su familia, ¿sí? Ya había soportado eso. Y Job llegó a quebrarse por completo ahí en su corazón, ¿sí? Pero llegó el momento en el cual ya no pudo, ¿verdad?, aguantarse más ahí en las palabras que le decía ahí sus amigos. Y entonces comienza a tratar de defender su causa, a defender su justicia, ¿sí? Trata de defenderse él por sí mismo. Y ahora Job se dirige a Dios con un corazón totalmente herido, con un corazón totalmente desnudo, con un corazón totalmente lleno de honestidad y verdad. Ahora, note algo importante con todo esto que estoy mencionando, porque la Biblia dice, y cuando lo vimos hace 8 días, cuando el Señor le llama la atención a Elifaz, ¿verdad?, ahí a los 3 amigos de Job, el Señor le dice, ustedes no hicieron lo correcto como mi siervo Job.
Y resalta, ¿verdad?, a Job como un varón que hizo lo correcto. Hermano, pero entonces, ¿por qué hablo estas palabras? Ahorita vamos a ver qué pasó. Pero aun cuando Job levanta su voz en ese dolor, en esa situación complicada, Job mantuvo su integridad delante de Dios. Qué importante es eso. Es lo que yo le decía. Sus emociones se fueron abajo y el dolor que había en su corazón, pero la fe en Dios se mantuvo firme, y eso hizo que no pecara delante de Dios. Habló de su corazón, habló del dolor que había, sí, pero su fe se mantuvo. Amén. Se mantuvo. Hoy en día los corazones hablan, ¿verdad?, de su dolor. Y bueno, una de las formas de poder hablar de su dolor son las redes sociales, ¿no? Cuando no están de acuerdo con algo, inmediatamente lo suben a las redes sociales y le dan a entender a todo mundo cuál es su situación, cuál es su corazón, ¿sí? Hermanos, nuestra confianza en Dios nos va a mantener en la línea correcta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero mire, ahora los problemas mayores de Job no era la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus posesiones, o el pensamiento de su esposa, o las palabras de sus amigos. Ahora el problema mayor en la vida de Job era su interior, lo que había en su interior, ¿sí? Sus problemas más grandes fueron internos. La crisis espiritual ahora en la vida de Job, ¿verdad?, era ahí en su interior, su corazón. Y hay algo que sucede normalmente en cada uno de nosotros, porque es más difícil o más fácil, poder enfrentar la calamidad, poder controlar la calamidad, y es más difícil poder controlar el yo. ¿Sí es así o no? Nuestro yo interno, ahí nuestro corazón, ese corazón que es engañoso según la Biblia, ¿sí? Y entonces ahora Job comienza, ¿verdad?, ahí a hacer algunos cuestionamientos, porque es más difícil controlar el yo, y lo que había en su corazón, el dolor, comienza a hacer que su yo comience a hablar, que su corazón comience a externar preguntas ante Dios, ¿sí? Y ahora comienza a entablar esa conversación directamente con Dios. Ya no habla con sus amigos, ya no habla con su esposa, ahora comienza a hablar directamente con Dios y comienza a hacerle cuestionamientos. Uno de ellos es: ¿por qué me escondiste tu rostro, Señor? ¿Por qué me escondiste tu rostro? ¿Por qué me tuviste por enemigo? Vean las palabras que está hablando Job. ¿Por qué me escondiste tu rostro? Tal pareciera que Dios se había escondido, había abandonado por completo a Job. Tal pareciera, eso es lo que Job había creído, o lo que estaba pensando en ese momento. Porque hasta ese momento Job no había escuchado la voz de Dios. Cuando sus amigos le hablan y le dicen, ¿verdad?, que cheque su vida, que se arrepienta, Job comienza a hablarle a Dios y dice: ¿por qué has escondido tu rostro de mí? Hasta ese momento Dios no había hablado con Job. Dios comienza a hablar con Job después de que Eliú le dice que glorifique el nombre del Señor. Amén. Y entonces Job comienza a hacerse esos cuestionamientos en su vida. Y por eso sus amigos, ¿verdad?, le dicen: hey, mira, toma en cuenta tus palabras. Las palabras que estás hablando no son correctas. Qué tremendo es ver a la gente que guarda una aparente fidelidad, pero apenas sucede algo contrario a lo que ellos creen o piensan y se enojan con Dios, su actitud es una actitud de desánimo, su actitud es una actitud totalmente diferente, ¿sí? Y normalmente lo primero que se dice, yo espero que no haya pasado por nosotros, y si ha pasado, que no le hagamos caso, ¿sí? Pero normalmente lo que se piensa y lo que se dice es: entonces, ¿para qué le echo ganas? Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué ir tanto a la iglesia? Entonces, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué leer tanto? Si esto, si el otro, si esto más. Yo sé que aquí en esta congregación no pasa ese pensamiento por nuestra cabeza, ¿sí? ¿O sí? ¿Verdad que sí? Y muchas veces. Y estamos desanimados. Y es más, mucha gente está sentada hoy mismo, ¿verdad?, diciendo: ¿y para qué tanto? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Pero qué bueno que estás aquí, porque Dios no quiere que te vayas pensando lo mismo que estás pensando ahora. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere levantar tu corazón y que puedas entender que Él es soberano. Que podamos entender que Él es soberano. Amén. Hay muchos agentes que pueden hacernos sentir que no vale la pena continuar, ¿sí?
las pérdidas materiales, las pérdidas familiares, la pérdida de la salud física, ¿sí? O el molesto juzgar de los demás, ¿sí? De los que no saben. Sin embargo, tenemos que procurar mantenernos firmes en la palabra de Dios para poder resistir todas esas cosas. Amén, hermanos. Si hoy estás atravesando por una situación difícil, complicada, como la que acabo de mencionar, déjame decirte que el día de mañana te está esperando otra y me está esperando otra. Amén. Y tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar. Estamos en un mundo totalmente quebrado por el pecado. Y es urgente, ¿verdad? Es necesario. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre desea gente temerosa, perfecta, apartada del mal, temerosa de Dios. Amén. El Señor está buscando esos hombres y esas mujeres. Y mire, vemos algo en la vida de Job que a muchos de nosotros, ¿verdad?, nos ha sucedido. Porque por un lado declaraba el poderío de nuestro Dios y por el otro lado deseaba morirse. ¿A cuántos les ha pasado eso? Nos ha pasado muchas veces, ¿sí o no? Sí, bueno, para que se anime, a mí me ha pasado infinidad de veces. A decir, pues entonces a mí también, ¿sí? A todos nos ha pasado esto. Por un lado glorificamos al Dios, ¿verdad? Nuestro Dios todopoderoso, y de repente, ¿verdad?, nos sentimos morir, nos sentimos que ya no vale la pena. Decimos, ya no, ya para qué. Nos ha pasado a todos esto quizá. Pero mire, ahí en el capítulo 19 de Job, capítulo 19, verso 25 al 27, escuche lo que dice Job. Porque en medio de todas esas situaciones había, ¿verdad?, como que sí, como que no. Estaba medio confuso ahí lo que estaba sucediendo en el corazón de Job. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Escuche, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, escuche, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él no le echa la culpa a sus amigos por su culpa, por lo que me acaban de decir. Yo me siento así. Ustedes son los malos. Él no culpa a los amigos. Él no culpa a Eliú, ¿verdad? En tu sinceridad has lastimado mi corazón. Él no culpa a Eliú. Él no culpa a nadie. No culpa a la esposa, ¿verdad? Con esa ayuda, ¿verdad? Yo estoy esperando que tú me ayudes y mira las palabras que me dices. Así, ¿verdad? ¿Cómo esperas que me levante? Tampoco está diciendo eso. Él está firme en la convicción de que su Redentor vive. Y que no importa la cantidad de gente que hable en su contra o que lo juzgue incorrectamente. Estamos dentro de la línea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y no importa lo que me suceda o las pérdidas que tenga, yo sé que mi Redentor vive. Y no importa las malas noticias que pueda recibir, y quizá todavía no termino de asimilar esta mala noticia, y ya llegó otra, y ya llegó otra, y ya llegó la cuarta como a Job. Y a lo mejor podemos decir, ya rebasé a Job, ya llevo 7. Y no importa las malas noticias, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y esto es lo que dice Job. Pero dentro de él había una pelea, una lucha interna. ¿Cuántos pelean normalmente ahí con su yo? Amén. Mire, estamos enojados con fulano, con sutano. Híjole, deberías de estar peleando con tu propio yo. Ese yo tan feo que tenemos dentro de nosotros es el que nos lleva a tener bronca con todo el mundo. ¿Sí? O sea, no son los demás, somos nosotros mismos. ¿Sí? No es la culpa de los que están a mi alrededor, es mi yo, que no he dejado a Dios que tome el control total de mi vida. Amén. Y es normal, nos encontramos con esa pelea. Pero Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Job sabía que vería a su Creador. Escúcheme bien, dentro de la línea, ¿verdad?, de perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Yo espero que todos los que podemos estar aquí podamos confirmar esto. Pero si en este momento Dios determinara llamarnos a su presencia, aquí, en este instante, ¿qué pasaría? ¿Cuál es mi actitud ahora mismo?
¿Se da cuenta que no es problema de los demás? ¿Se da cuenta que es mi actitud? ¿Que es mi yo? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Lo que me hace poder abrir mi corazón a la palabra, o lo que hace que mis oídos se cierren por completo y que no me interesa lo que los demás puedan decirme. Hay una lucha interna muy fuerte, ¿sí? Pero mire, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y esta palabra, hermanos, de Redentor viene del original Goel, así como suena Goel, que representa a alguien que defiende su causa. Yo sé que mi Redentor, o sea, yo sé que Goel, que aquel va a defender mi causa, me va a defender de esta situación injusta. Yo no sé, dice Job, yo no sé por qué me está pasando esto, por qué me está sucediendo esto, pero yo sé que hay alguien, amén. Yo sé que mi Redentor, yo sé que ese Dios todopoderoso va a defender mi causa. Bendito el nombre del Señor, amén. Va a defender mi causa. Y así, ¿verdad? Me va a librar de todas estas cosas que están a mi alrededor. Un redentor era un vindicador, alguien que injustificaba o justificaba, mejor dicho, a aquel que era señalado como culpable, ¿sí? Él es nuestro redentor. Él nos justificó. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, o sea, me justifica. Él aboga por mí, Él pelea por mí, ¿sí? Y bueno, si alguna ocasión hubiésemos fallado, viene este Redentor, ¿verdad? Aboga por nosotros, paga la deuda por nosotros, y entonces, ¿verdad? Estaríamos ahí, ¿verdad? Al lado de Él. Es un abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Jesucristo, el justo. Jesucristo, el justo. Esto debe de hacer temblar nuestro corazón. Jesucristo, el justo. No es mi propia justicia, lo que mis ojos ven, lo que yo creo que debería de pasar con fulano o con sutano. Es Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Y bueno, algunas de las palabras de Job fueron dichas sin sabiduría. Ay, hermano, pero dice que él era temeroso de Dios. Sí, pero algunas de sus palabras no fueron dichas con sabiduría. Fueron habladas, ¿verdad?, movidas por el dolor que había en su corazón. Ahí en el capítulo 10, vamos rápidamente al capítulo 10. Voy a leer algunos versículos salteados, porque si no nos tardaríamos más en poder leerlo todo completo. Pero mire, ahí en el versículo 10 y sustentando lo que acabo de decir, que hay algunas palabras que habla sin sabiduría, y podemos decir que habla del dolor que hay en su corazón. Claro que sí, pero mire que hay una enseñanza. Cuando usted y yo hablamos del dolor que hay en nuestro corazón, nuestras palabras son sin sabiduría. Hablamos del dolor, y Job comienza a hablar. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Vea. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Mire, parecía que Job, decía que Job, ¿verdad?, que Dios estaba peleando con Job, que estaba contendiendo con Job, ¿sí? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Sí? Versículo 6, ¿para qué inquietas mi iniquidad y para que inquietes mi iniquidad y busques mi pecado? Dice el versículo 9, acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿Sí? Y bueno, comienza Job a expresar, a preguntar, pero a hablar de su corazón. Job había llegado al límite, el límite al cual todo ser humano llega. ¿Sí? Ya no podía soportar más. Y le pide a Dios que detenga esa calamidad, que ya no vaya más allá, ¿sí?, en su vida. Y aunque vemos que él habla de su corazón, hermanos, vuelvo a repetirlo y a recalcar esto: Job no pecó delante de Dios. Job, hermanos, fue ahí resaltado su nombre delante de la gente, delante de Satanás mismo, ¿verdad?, como un hombre temeroso de Dios. Pero estaba sucediendo todo esto. Sí. Acuérdese del escenario el cual estaba rodeando ahí a Job: sus amigos, su esposa, la gente, pero sobre todo Satanás está ahí en esa escena, esperando a que Job pudiera blasfemar delante de Dios. ¿Sí? Ese ser espiritual estaba rondándolo, ¿se acuerda?
Ahí estaba Job y ese ser lo estaba rondando. ¿Sabe que a muchos de nosotros el diablo está rondando? Y está observando, y está escuchando, y está mirando, y te dice: sí, así está bien, esa actitud es la que me gusta, sigue así. Porque mi objetivo es que reniegues de Dios con tu actitud, con tu forma de actuar. Y ahí está el diablo alrededor, dice, como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí está. Sí. Hoy en la noche que tú estabas dormido, que yo estaba dormido, alrededor nuestro por ahí andaba un chancludillo rondándonos y mirando, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dentro de la línea temeroso de Dios y apartado del mal. Seguimos en esa línea. Amén. No nos confundamos, porque si no somos temerosos de Dios y apartados del mal, cuidado, hermanos, cuidado, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si él te toma, cuidado, él es cruel. ¿Sí? Él no se tiende el corazón, es cruel y te va a destruir. ¿Sí? Por eso es mejor comenzar a meternos en los caminos del Señor, como debe de ser. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Job no pecó contra Dios. No pretendió él entender lo que estaba pasando. Job mantuvo su integridad. ¿Sí? Habló con honestidad, claro que sí. Fue muy honesto al decirle o al dirigirse de esa manera con el Señor. Sin embargo, recuerde que Job, ¿verdad? Tenía ese corazón dispuesto a obedecer a Dios. Esas características que se hablan de Job, ¿sí?, hicieron que Job se mantuviera firme y leal, que no pecara contra Dios. Y esto marca la diferencia entre muchos de nosotros y la vida de Job. ¿Sí? Porque mire, en nuestra honestidad emocional actuamos locamente y fallamos delante de Dios. En nuestra honestidad emocional somos muy honestos, ¿verdad? Emocionalmente hablando, somos berrinchudos y comenzamos a hablar mal y a preguntar mal, comenzamos a exigir, comenzamos a reclamar, comenzamos a demandar, queremos, nos quejamos, juzgamos. Esa es nuestra honestidad emocional. ¿Sí? Demandamos. No nos gusta dar, nos gusta demandar. Nos gusta pedir, no nos gusta, ¿verdad? Pagar el precio. ¿Sí? A todos nos gustan las cosas gratis. ¿A cuántos les gustan las cosas gratis? A mí sí. Cuando va al centro comercial y le dicen una degustación, usted dice: ¿es gratis? Sí, pues démela. Porque si no es gratis, no, gracias. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y bueno, hay gente, ¿verdad?, que es bien inteligente. ¿Sí? No es gratis, ¿verdad? Y te enganchan y bueno, ya después tienes que pagar el precio. Pero a todos nos gustan las cosas gratis. ¿Sí? Cuando es gratis, digo, sí lo quiero. Y en las cosas de Dios sucede lo mismo. Queremos todo gratuito, queremos que Dios nos dé, que Dios, y nos volvemos exigentes, demandamos, ¿verdad? Pedimos, señalamos esto. Pero cuando Dios nos dice: ríndeme todo tu corazón, entrégame todo tu corazón, ahí no queremos. Y Dios hoy lo está pidiendo de cada uno de nosotros. La pregunta que te hago ahora: ¿se lo vas a dar? No me respondas. Ahí tu interior. ¿Le vas a dar tu corazón en verdad a Jesús? Mire que Job trataba de encontrarle sentido a la calamidad que estaba atravesando. Y con sus preguntas de ninguna manera, ¿verdad?, ponía en duda el poder de Dios. No estaba haciendo eso. Le digo que el diablo estaba esperando que Job hiciera algo incorrecto para poder decir: ahí está, Señor, ahí está tu siervo Job que tanto presumías. ¿Sí? Y no pasó eso. Muchos de nosotros no hemos recibido la respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones, ¿verdad? No vemos la salida a esa calamidad y lejos de mantener nuestra integridad, ¿verdad?, lo primero que hacemos es todo lo contrario. ¿Sí? Como si Dios fuera malo o los hermanos fueran los malvados. ¿Sí? Y fallamos en esa integridad. Cuando mi integridad debe de mantenerse con los hermanos, sin los hermanos, con la promesa dada o la respuesta dada o sin la respuesta dada, mi fidelidad debe de mantenerse intacta delante de Dios. Amén. Pero en algunos no es así. Y esto es importante tomarlo en cuenta.
De lo contrario, hermano, no podemos ser hallados fieles delante de Dios. Esto no se puede. Sí. Job seguía siendo íntegro, aún al estar realizando esas preguntas honestamente, seguía siendo íntegro. Sí. Y esto fue lo que sus amigos no entendían o no entendieron. Sin embargo, Dios lo estaba escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Usted y yo podríamos estarnos preguntando muchas cosas, o podríamos preguntarle muchas cosas a Dios, y no por eso faltar a nuestra integridad. Amén. No estoy diciendo que al preguntarlo, cuestionarlo de Dios, usted y yo somos pecadores. No estoy diciendo eso. Entendamos lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? No estoy hablando de eso. Usted y yo podemos preguntarle al Señor. Él, ¿verdad?, se reserva el derecho de respondernos o no, porque Él es soberano. Pero si tú y yo le hacemos cuestionamientos al Señor, no significa que estemos en pecado. Él conoce nuestro corazón. Amén. Y más que nuestro corazón, Él conoce nuestro camino. Él conoce mi andar, ¿verdad? Mi levantarme, mi acostarme, mi caminar. Él conoce todo. Yo les decía a los hermanos hace un momento allá arriba, ahorita que bajemos todos, volteen a ver a todos los hermanos que están a su alrededor, y todos somos los más mejores cristianos del mundo mundial. Pero el cristianismo no se ve aquí adentro, hermanos. Voltea a ver a su vecino con todo respeto. El cristianismo no se ve aquí adentro. El cristianismo se ve aquí adentro y allá afuera, donde nadie nos ve, donde no están los hermanos, donde no están los líderes, donde no están mis papás, donde no está nadie. Ahí se ve el cristianismo. Con lo que hablo, con lo que pienso, ahí se ve el verdadero cristianismo. No aquí. Aquí todo el mundo nos vemos muy bonitos y podemos decir, wow, qué gran cristiano, qué gran cristiana. Pero aquí no se ve. Se ve en estas situaciones, en estas cosas. Y lo único que nos va a mantener es poder ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito nuestro Dios Todopoderoso. Él conoce nuestro corazón, y Él conocía el corazón de Job, y Él conoce tu corazón y mi corazón ahora mismo. Amén. Y mire, aquí va algo interesante. Yo quiero que veamos algo interesante, porque entonces aquí comienza el Señor a hablar. Todavía no había entablado una conversación con Job. Y mire, muchas veces creemos, ¿cómo nos pintan las historias en las películas de Jesús? ¿O cómo nos pintan a Jesús en esas películas? Como un hombre, ¿verdad?, que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Le muevo la cabeza porque así como que es una representación de que, wow, santidad, ¿no? Sí, sí. Oh, gloria a Dios. Sí. Ustedes me siguen porque les di de comer. No, ¿sí? Ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones. No. Y las palabras que vamos a mirar a continuación vienen de un Dios todopoderoso. Y no fueron palabras blanditas, fueron palabras con autoridad. Y el corazón temeroso de Dios aguanta eso y más. El que no, ahorita vamos a ver, vea, vamos a ver algo, ¿sí? Porque mire, habla fuerte. Job ya no tenía más que preguntar. Ya le había preguntado todo al Señor. Sus amigos ya no tenían más palabras con qué molestarlo, ¿sí? Y ahora Dios toma el lugar y comienza a mostrar su soberanía y su poder. Yo le dije al principio que el objetivo de este libro y de toda la Biblia es mostrarnos que es un Dios soberano y todopoderoso. Amén. Y muchas veces creemos que Dios siempre nos tiene que hablar suavecito, y creo que el Señor debería, ¿verdad?, entender mi situación. Por eso me tiene que hablar suavecito, porque Él conoce los tiempos y sabe que esta generación, hermano, pues es una generación que necesita escuchar palabras suavecitas para no afectarnos emocionalmente o psicológicamente. Eso es lo que la generación hoy en día cree, y muchos cristianos creen, ¿sí? Dios no se anda con rodeos. Escúcheme bien, la Biblia dice: tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Tremenda cosa. Sí. Dios no anda con esas cosas, no se anda con rodeos, perdón por la expresión. Pero mire, Dios nos habla conforme a su palabra, y su palabra es poderosa. ¿Cuántos creen eso? Sí.
Y quien quiera recibir bendición tomará su palabra, y quien no quiera tomar su palabra, pues no puede recibir bendición, ¿sí? Aquel que rechace su palabra, aquel que dude de su palabra, pues no puede recibir bendición, ¿sí? Jesús les dijo a los discípulos, porque los discípulos dijeron: ay, Señor, dura palabra es esa. Acuérdate que la generación de ahora, ¿verdad? Es una generación que le tienes que hablar suavecito. Vas a afectar emocionalmente, ¿verdad? A la gente. Jesús, por favor, no hables de esa manera. Mira, ya no van a regresar. Y el Señor Jesús, ¿verdad? No se andaba con rodeos. Le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Ay, Señor, ¿qué te estamos diciendo? Que nos hables suavecito. Háblanos suavecito, Padre. ¿También te quieres ir? Pues no, pero no me lo digas así. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ay, pero es que es dura la palabra. Claro que sí. De lo contrario, pues vamos a seguir como hasta ahora. Si para muchos la palabra fuerte hace que estén ahí, ¿verdad? Y llegan a la congregación y escuchan la palabra y están. Yo te digo algo con todo respeto. Entonces, ¿a qué vienes, amiguito? Si tú crees que aquí la palabra es muy dura, o crees que no se habla la sana doctrina, ¿qué estás haciendo aquí? Muchos me dicen: no los corras. Sí, sí los corro. Porque nada más están dando lata por aquí. Perdóneme, pero nada más está dando lata. Si usted no se quiere meter a la palabra, ¿qué está haciendo aquí? Váyase al lugar que usted guste y mande. Si aquí el pastor no te ayuda, si aquí la palabra no te cae bien, ¿qué estás haciendo aquí? Te lo digo con todo mi corazón, con amor en mi corazón, ¿sí? Pero la verdad es que ya, búscate otro lugar. No me interesa que nos quedemos con 10, 15 aquí, pero que esos 10, 15 sean temerosos de Dios, como nos enseña la palabra de Dios. Llevamos 7 pláticas de Job y todavía muchos corazones están. ¿Cuántas más necesitas? ¿Cuántas más palabras necesitas? Si no estás a gusto, no estás cómodo, no regreses, vete y busca otro lugar. Pero si realmente tú quieres hacer las cosas bien delante de Dios, cambia tu actitud y vamos, métete con Dios. Las caras que me estás haciendo ahora o que estás haciendo ahora no me las haces a mí, se las estás haciendo a Dios. Entiéndelo, piénsalo. No me lo estás haciendo a mí, se lo estás haciendo al Dios Todopoderoso, al cual tú dices que alabas. No lo hagas. Métete con Dios. Vamos a meternos con Dios. Nos hace falta. ¿A quién iremos, Señor? Dios le habla duro a Job y comienza a decirle con todo: a ver, te voy a preguntar algo, Job, y quiero que me respondas, Job. Ahora vamos a quitar el nombre de Job y vamos a poner el mío. A ver, Alfredo, te voy a preguntar, Alfredo, y quiero que me respondas. Ponga su nombre ahí. Y le aseguro que ni usted ni yo juntos le responderíamos al Señor. No tendríamos palabras para poder responder: hermanos, hermanas, estamos en los últimos tiempos, es necesario despertar ya. Preciosa palabra, porque aunque es dura, esa palabra me da duro, pero me abraza. Esa palabra me da duro, pero me corrige, me instruye en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Y Dios alza su voz, no en un silbo apacible como ahí con Elías, ¿se acuerdan? En la cueva. Dios alza su voz en un torbellino. Bueno, yo solamente una ocasión he estado, ¿verdad? Estábamos en la iglesia en México. Déjenme predicarle rápidamente esto. Estamos en la iglesia en México. Y anteriormente hay una unidad habitacional en la parte de abajo donde está la iglesia. No existía esa unidad habitacional, era un campo como tenemos aquí, muy bonito. Y en una ocasión estábamos en una reunión y entró un torbellino fuerte y sonó así. Estábamos en la reunión, entró por una de las ventanas, tiró la batería, estaba la batería, tocando la batería, tiró la batería, entró y eran láminas de asbesto las que teníamos ahí. Entró el torbellino y salió quiso encontrar salida, rompió las láminas. Todos los hermanos que estábamos ahí, ni uno solo fue lastimado. El enemigo estaba tratando de afectar ahí.
A lo que voy es que el sonido que se escuchó ahí, por eso yo les decía, una sola vez he escuchado yo esto, el sonido fue ensordecedor, ¿sí? De ese viento tan fuerte. Yo no sé cuántos han estado en alguna situación así, envueltos en alguna tormenta, en algún torbellino, algo, pero es algo terrible. Imagínense la gente, pobrecita la gente, ¿verdad? Que se tiene que enfrentar a los huracanes, a todo eso. Hijo, terrible situación. Mire, ¿por qué menciono esto? Porque el Señor no habla con una voz suavecita. El Señor va directamente con Job y le habla en medio de un torbellino. ¿Por qué en medio de un torbellino? Porque el Señor le está diciendo a Job, ¿sabes qué? Tienes que saber que yo soy Dios y soy soberano. Y que tienes que dejar de estar diciendo es que yo, es que esto, es que lo otro. No, yo soy Dios. Y ahora te hablo de esta manera. Respóndeme, respóndeme, ¿sí? En medio de un torbellino. Y vemos ahí la soberanía, el poder y la majestad de nuestro Dios. Dios le habla no con gentileza, no suavecito. Él habla con poder y con autoridad. Amén, hermanos. Con poder y con autoridad. En la semana estábamos en la escuela y estaba ya la hora de salida y por ahí, ¿verdad? Le estaban hablando a uno de los niños y entonces yo dije, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no sale? Y entonces subí las escaleras y fui al salón y estaba el niño tirado en el piso. ¡Ah! Y estaban dos maestras ahí, ¿verdad? Tratando de decirle que se levantara. Y entonces entro y le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Te me levantas rápido. Esos berrinches que son. Se levantó, dejó de llorar, las lágrimas le dejaron de salir. Se levantó, no afecté su estado emocional, déjame decirle, no. Dije, te levantas rapidito. ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos? Quedamos que berrinches aquí, ¿no? ¿Por qué actúas así? No, maestro, ¿está lloviendo? No, no está lloviendo. Véngaseme que le están hablando, ándale. Agarró su mochila y tal pareciera que entre más suavecito nos habla, más nos hacemos los chiquiones. Me pasa con mi nieto. Ahora sí puedo hablar de esa experiencia. Antes no, pero ahora sí. Porque luego, ¿verdad? Está mi nieto ahí, ¿verdad? Queriendo hacer, y su papá le dice, a ver, ya. Y está, le digo, ¿qué le pasa a mi niño? Y siempre busca los brazos del abuelo, ¿sí? Y me dice mi hijo, no lo chiques. Le digo, no lo voy a chiquear. No voy a cometer ese error. Porque si su padre ya le dijo algo, lo siento mucho, le digo, ni modo, mi chavo, obedezca, ¿sí? Pero yo nomás le hablo a mi nieto, ¿qué pasó, mi niño? Y inmediatamente. Y así somos. Y por eso nos encanta que nos hablen así, porque entonces ahí sí me voy. Si el pastor nos habla, ahí vamos con el pastor. Si dices, buena onda ese pastor. Pero como, a ver, ¿qué te pasa? Levántate de ahí. Ay, no, yo no voy con ese pastor. Yo no voy con ese. Lo mismo sucede con Dios. Ay, Dios, es que Dios no habla así. Claro que sí, Dios habla así. Y habla así para sacudirnos y mostrarnos que esa actitud no es buena. Vamos, sacúdete. El Señor le está hablando en un torbellino a Job, le está diciendo, yo sé que no has blasfemado en mi contra, yo sé que no has faltado, ¿verdad? No me has faltado a mí, pero te voy a decir una cosa, deja de andarte con esas cosas, levántate. Y yo sé que la palabra de Dios es para usted y para mí, y yo no estoy diciendo que usted esté en pecado, no, yo estoy diciendo que de repente nos hacemos los chiquiones. Y Dios nos tiene que sacudir un poquito para decirte, yo sé que tú me amas, yo sé que soy todo para ti, yo lo sé, nos dice el Señor, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí y a los que están allá afuera también, ¿sí? Pero tienes que sacudirte de esa actitud. Amén. Y tienes que conocer que yo soy Dios soberano y que lo que estoy haciendo contigo es para que mi nombre sea glorificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mire, Job había hablado de los caminos de Dios y ahora está un poquito ahí, ¿verdad? En esa emoción un poquito fuera de control, ¿sí? Tal pareciera que ahora no estaba entendiendo lo que él muchas veces había hablado, ¿sí? El corazón de Job no tenía malicia, no era malo al estar al estarle haciendo esas preguntas al Señor, no. ¿Sabe qué había en el corazón de Job? Y mire, esto es una gran enseñanza. Yo estaba viendo esto y yo le decía, todavía ayer por la tarde yo llegué, ¿verdad? Todavía a dar un repaso más a mis notas. Y estaba yo en mi cuarto, le dije a mi esposa, voy a estudiar un ratito. Y estaba ahí en mi cuarto y terminé llorando y le decía, Señor, yo quiero ser como este hombre, ¿sí?
perdónenme, se me quiebra hoy mi voz. Pero yo le decía, yo quiero ser como este hombre. Enséñame. Porque estaba leyendo, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí. Pero mire, Job, en sus preguntas, en sus cuestionamientos, no estaba siendo rebelde, no estaba siendo, ¿verdad?, ahí pecador o pecando, fallando delante de Dios. Estaba mostrando ignorancia. Amén. Y yo le decía anoche al Señor, Señor, he sido ignorante durante mucho tiempo. Y aunque he compartido tu palabra, Señor, muchas veces mis cuestionamientos son por ignorancia. Permíteme conocerte. Permíteme poder saber quién eres tú y buscarte cada día con todo mi corazón. Y mire, había una gran ignorancia en el corazón de Job de la soberanía y del poder de Dios. Y espero no se ofenda conmigo, pero creo que en esta sala habemos más de 120 personas ignorantes. Lo digo con todo respeto, de la soberanía y la grandeza de Dios. Pero lo más hermoso de esto es que a todos estos ignorantes Dios nos ama. Dios nos ha escogido y Dios sigue creyendo en nosotros. Amén. Gloria, discúlpeme. Dios nos desafía a usted y a mí, hermanos, en esta mañana a poder preguntarle y sostener un intercambio de preguntas, ¿sí? ¿Y quién de nosotros podría hacer la pregunta correcta? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿sí? Nos daríamos cuenta de nuestra gran ignorancia, ¿sí? Pero mire, bendito el nombre del Señor, porque estamos aquí y sin Él no somos nada. Nadie, ninguno de los que estamos aquí somos nada sin Él. Amén. Y bendito su nombre porque estamos aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Da gloria a Dios. Dice mi esposa, tú te pasas. Dice, eres un predicador bipolar. Digo, ¿por qué? Dice, nos haces llorar, nos haces reír, nos regañas. Dios es bueno. ¿Cuántos creen? Dios es bueno. Y yo sé que usted como yo amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Vuelvo a repetirlo muchas veces, actuamos como nosotros creemos y pensamos y actuamos en nuestro propio parecer y nos equivocamos. ¿Sí? Si aquellos perfectos y rectos y temerosos de Dios y apartados del mal son ignorantes o somos ignorantes, ¿qué será de aquellos que no están teniendo temor en su corazón y no están apartados del mal? Hermanos, por eso es importante quedarnos ahí cerca de nuestro Dios. Qué complicado es pelear con nuestro yo, ¿verdad que sí? Es el más difícil, el más complicado, porque ese yo siempre tiene la razón. ¿A poco no? Nuestro yo siempre tiene la razón. Nuestro yo siempre es, ¿verdad?, el bueno. Siempre. Nuestro yo es el sabelotodo. Pero la verdad es que cuando conocemos a Dios podemos darnos cuenta que nuestro yo es el más ignorante de todos, ¿sí? Y que sin Él no somos nada. Y muchos tratan de defender esa posición, muchos tratan de explicar su sufrimiento. Job no hizo eso, no trató de explicar su sufrimiento, no trató de defender su posición. Algunos otros, ¿verdad?, buscan respuestas, ¿verdad?, de parte de Dios solamente. Job no intentó hacer eso, no. Él sabía que era el momento de preguntar honestamente, ¿verdad? Y sus preguntas hablaban de la ignorancia del poderío y la majestad de Dios. Por eso más adelante dice que hablaba cosas que no entendía. Él mismo lo dice, él mismo lo habla, ¿sí? Y quiero que veamos ahí, hermanos, en Job capítulo 42, porque mire, llega el momento crucial. Yo le dije que el momento más difícil no fue perder a sus hijos, sus posesiones o la enfermedad que le cayó. El momento más difícil para Job fue pelear consigo mismo, con lo que había dentro de su corazón, ¿sí? Pero llega el momento en el cual él decide hacer algo. Y aquí una declaración final en la vida de Job. Después de que el Señor le habla duro, y usted lea ahí, ¿verdad?, en los versículos anteriores, ¿sí? Y se va a dar cuenta cómo el Señor lo encara. Le dice, a ver, respóndeme.
Y comienza a decirle todo. Si usted quiere saber de cómo desde el principio Dios fundó la tierra, ahí lo encuentra en los capítulos finales de Job. Él creó todo, los monstruos marinos, las aves de los cielos, las estrellas, todo fue creado por el Señor. Amén. Y entonces le dice, a ver, respóndeme todo esto. Y mire, en el capítulo 42, ahí dice, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes, está hablando Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice? Yo hablaba lo que no entendía. Pausa. Yo hablaba lo que no entendía. Hermano, pues es que usted dijo que era un hombre temeroso de Dios. Sí, temía a Dios, era perfecto, recto, vivía apartado del mal. Sí. Pero mire, dice, hablaba lo que no entendía. Su conocimiento de la soberanía de Dios era muy pobre, era muy limitado. Y tuvo que pasar por esta situación de calamidad para que entonces su conocimiento del Altísimo, su conocimiento de la soberanía, de la gloria de Dios, creciera. Amén. Y pudiese saber que Él era el Todopoderoso. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice, yo conozco que todo lo puedes. Ahora él está convencido. Esa maravillosa declaración de Job, hermanos, está conectada, ¿verdad?, con la impresionante demostración del poder, de la fuerza, de la grandeza y soberanía de Dios sobre la creación. Amén. Conozco que todo lo puedes. ¿Sí? Puedes tener la calamidad más fuerte, la situación más complicada, pero la presencia de Dios te va a dar consuelo. Amén. La presencia de Dios te va a dar seguridad. La presencia de Dios va a hacer que le encontremos sentido a las cosas que están sucediendo. ¿Sí? Job dijo muchas cosas tristes e imprudentes, tanto en su clamor ahí delante de Dios como con sus amigos. ¿Sí? Ahí comenzó a debatir con ellos. Y mire, en ocasiones podríamos pensar que dudó un poquito de la bondad de Dios. Pero ahora, hermanos, sí, llega a este momento donde dice, Señor, hablaba lo que no entendía. Pero ahora te estoy conociendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Ahora ya no está cuestionando. A ese capítulo 42, ahora Job comienza a declarar la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dice, hablaba lo que no entendía, pero ahora que he sido confrontado, escúcheme bien lo que acabo de decir, ahora que he sido confrontado, Dios quiere confrontarnos. Amén. Ahora que he sido confrontado por ti, lo entiendo. Es necesario ser confrontados por el poder de la palabra de Dios, hermanos, para poder entender. ¿Sí? Muchos somos confrontados con la palabra y lo primero que hacemos es, como dije hace un momento, desanimarnos, hacernos los enojados e irnos. Pero si somos confrontados con la palabra y tomamos esa actitud del corazón de Job, entonces vamos a conocer la soberanía y el poderío y la majestad de nuestro Dios. Amén. Y vamos a reconocer que sin Él seguimos siendo ignorantes. Amén. Pero que con Él todo lo podemos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Mire, hay mucha gente que conoce a Dios de segunda mano. ¿Qué quiere decir esto? Que no han tenido un encuentro personal, real con Jesús. ¿Sí? Mucha gente que conoce a Dios por las tradiciones. ¿Sí? Sabe que el poder venir aquí a la congregación puede ser movido por una tradición nada más. Como desde chiquito mis papás me llevaban a la iglesia, pues sigo con la tradición y sigo, ¿verdad?, asistiendo a la congregación. ¿Sí? Pero no conozco en realidad a Dios. ¿Sí? Hay muchos que conocen a Dios por las experiencias de otros, porque Dios, ¿verdad?, sanó a fulanito, sanó a sutanito, ¿verdad?, y creo en Dios por esa experiencia, pero no porque yo haya tenido un encuentro real con Jesús, o por las enseñanzas. ¿Sí? Su fe es porque así le fue enseñado por sus padres. En la religión popular, ¿verdad?, ¿cuántas personas dicen, no, es que esto fue lo que me inculcaron mis padres y con esto nací, con esto me muero? ¿Sí? ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sí? Pero bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Sí? Si tus padres te lo inculcaron está bien, pero necesitas indagar si es lo correcto o no.
Una de las cosas que hacemos aquí en la congregación, en la escuela, yo hablo con los papás y les digo, el objetivo de poder estar aquí en la escuela no es meterlos en una burbuja y que no vayan a las otras escuelas porque hay niños pecadores. No, eso no es el objetivo. El objetivo es que puedan venir aquí a este lugar y que puedan conocer la realidad de quién es Dios. Y que cuando ellos lleguen a la secundaria, a la preparatoria y se encuentren con dos caminos, con esa Y, ellos puedan pararse y decir, voy a seguir este camino porque yo creo que Dios es esto, esto y esto. No voy a seguir este camino porque yo creo que Dios es esto, esto y esto y esto. Amén. Pero muchos nos encontramos en esa y volteamos a ver qué nos dicen los hermanos, qué nos dicen los pastores, qué camino toman los demás, ¿verdad? Si mis papás se van para allá, ¿sí? Entonces yo me voy para allá y llego a ese punto donde en toda mi vida no voy a saber qué hacer. Tú y yo tenemos que analizar las cosas. Los hermanos en Berea analizaban todo lo que se les compartía. Amén. Y llegaba el punto donde se encontraban con esa Y, hacían un alto, comenzaban a observar y comenzaban a levantar su mirada al cielo y a decir, Señor, tú te agradas de esto, tú eres un Dios soberano, tú eres esto, entonces camino por acá. Amén, hermanos. Qué grandioso es nuestro Dios. Versículo 25 ahí. Bueno, seguimos ahí, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vea, aquí la actitud de Job. De oídas te había oído. Job tuvo un encuentro ahora verdadero con Dios. Mire, ¿dónde tuvo el encuentro verdadero con Dios, hermanos? ¿En la abundancia? En medio de la calamidad. En medio de la situación difícil tuvo un encuentro verdadero con Dios. Creo que todos los que estamos aquí hemos llegado a este lugar porque el agua ya nos había pasado. ¿Sí es así o no? Ya no teníamos hacia dónde ir. Y llegamos y volteamos nuestra mirada al Señor y dice, Señor, sálvame. Como Pedro, sálvame que perezco. ¿Sí? Y mire que Job conoció al Señor, ¿sí? En medio de la calamidad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Ahora te puedo mirar perfectamente. Ahora puedo entender perfectamente que tú eres un Dios soberano, un Dios magnífico. Ayer por la mañana tuvimos una experiencia. Estábamos mi esposa, mi hija y yo. Y llegó una persona. Yo me moví para ir por unas cosas y entonces llegó esta persona con mi esposa. Yo no estaba y le dijo, ¿me permite darle un consejo? Y mi esposa lo observó y le dijo, sí, dígame. Dice, yo soy médico y quiero darle un consejo, ¿verdad? En relación a su hija. Adelante. Y entonces comenzó a darle el consejo. En ese momento yo llegué. Cuando yo llegué estaba diciendo una serie de cosas que dije, ¿y este amigo qué? Digo, ¿qué? ¿Sí? ¿Y este cuate qué? ¿No? Y me quedé observando, ¿verdad? Y escuchando. El Señor entendió que pues era yo, su esposo y papá de Jessie. Y comenzó a decirnos, mire, es que yo le digo a la señora que esto, y comenzó a darnos, ¿verdad? Yo soy médico de la UNAM y así, y así. Y digo, muchas gracias. Dice, hable con su familia, que ellos puedan entender la situación. Y bueno, muchas cosas. Le digo, muchas gracias, le agradezco. Digo, sí, mire, ella tiene 25 años. Durante estos 25 años, pues hemos trabajado de esta manera. Mi familia, pues lo sabe, mis hijos lo saben, ¿verdad? Donde trabajamos, pues lo saben. Nosotros somos cristianos. Qué bueno, yo también. De hecho, yo soy vidente. Y dije, válgame Dios. Dice, soy vidente. Y por eso le digo lo que le digo. Le digo, mire, nosotros leemos la Biblia. Y mire, hemos encontrado a través de Jesús, ¿verdad? El camino, ¿verdad? Que nos lleva al Padre, dice la Escritura. Dice, sí, mire, pues somos cristianos. Nosotros, dice, creemos en el Dios Padre y en el Espíritu. Digo, nosotros creemos en Jesús. Y la Biblia dice que es a través de Jesús que podemos entrar a la presencia de Dios. Y comencé a hablarle y ya después dije, pues ya aguantamos que Él nos hablara. Ahora que Él nos aguante, ¿no? Sí, pues, ¿quién empezó? ¿Sí?
a que empieza, ¿no? Y entonces comenzamos a decirle y terminamos diciéndole que Jesús le amaba y que Jesús era el único camino al Padre, ¿no? Y dentro de estas cosas le decíamos, nosotros creemos que la situación de ella es producto de la soberanía de Dios. Y se me queda viendo, dice, pero ¿cómo? Si, bueno, dice, bueno, ahora lo entiendo porque soy cristiano, decía, ¿no? Pero anteriormente yo no lo entendía. Decía, ¿cómo Dios permite esta situación con estos angelitos y con estas, ¿verdad?, personas? Y bueno, y él decía, es producto de la soberanía de Dios. Y lo hemos hablado con ustedes, ¿no? Si el Señor no nos sostiene como matrimonio, mi esposa y yo, híjole, nos hemos ido muchas veces, pero lo que nos ha mantenido es nuestra confianza en Dios. Amén. Esa nos vuelve a jalar. Amén. Y bueno, ya el día de ayer pues estábamos ahí contentos y no pasó más, ¿verdad? Se despidió el Señor y todo, ¿verdad? Y ya después nos vimos ahí a su esposa, ya le dijo, mire, es el papá de la niña. Bueno, buenos días, y ya se acabó, ¿verdad? A lo que voy es que cuando usted y yo conocemos la soberanía de Dios, hermano, no importa la calamidad que estemos atravesando, hay fortaleza, hay seguridad, hay confianza en nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Y mire, Job dice ahí en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco. Esta palabra me aborrezco ya no está dentro de la línea de que él decía, mejor quítame la vida. No. Ahora está dentro de la línea que él conoce a Dios. Y cuando dice ahora me aborrezco, no está diciendo me estoy menospreciando yo. No. Esta palabra de aborrecer que escribe aquí está hablando que ahora, ¿verdad? Me arrepiento de lo que hablé, me retracto de lo que dije. Amén. Mire, no importa qué tanto hayamos hecho, qué tanto hayamos hablado, lo importante es poder tener el arrepentimiento genuino. Amén. Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza, me retracto, ¿sí? Me arrepiento de la terrible maldición que pronunciaron mis labios por el día de mi nacimiento. Job se arrepintió de su deseo de morir. Job se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios. Job se arrepintió de su desesperación. Job se arrepintió de sus declaraciones, ¿verdad? De que oscurecía la sabiduría, el conocimiento de la sabiduría, ¿verdad? Se arrepiente de eso, ¿sí? Y lo hace con todo su corazón. Y mire, aquí hay algo interesante, porque ¿en qué momento volvemos a ver al diablo ahí? ¿Ya lo leyó? ¿En qué momento volvemos a ver al diablo ahí? Ya no. Yo creo que el diablo estaba espere. Y cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, el diablo dijo, no voy a poder aquí, ya mejor me voy, estoy perdiendo el tiempo con este hombre, ¿sí? Y desistió, lo dejó en paz y dijo, no puedo. Y no volvemos a ver ahí al diablo que se presenta delante de Dios. Ya no volvió a presentarse delante de Dios. Digo, al menos con la acusación contra Job, porque él siempre le tiene que rendir cuentas a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pero al menos con la acusación hacia Job ya no se volvió a parar, ¿sí? Y ya no vemos al diablo ahí volverse a presentar delante del Señor, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque Job se mantuvo fiel y leal hasta el final. Amén. Y Satanás tuvo que huir. Hermanos, hermanas, ya no es tiempo de tratar de justificar nuestras acciones. Ya no. Ya no es tiempo de poder explicar cuánto sufres o cuánto hemos sufrido. Ya no. Ya no es tiempo de seguir haciendo preguntas de las cuales ya sabemos la respuesta. Muchas veces hacemos preguntas, hermano, ¿puedo todavía esto? Hermano, ¿puedo todavía hacer? Ya no es tiempo de hacer preguntas de lo que ya sabemos que no es correcto delante de Dios. Amén. Ya no. Es el tiempo de rendirnos como Job ante la majestad y la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Levanta tu mano. Levanta tu mano.